tema de hoy es la bendición de la obediencia a Dios. En la primera parte vamos a hablar de la obediencia y nuestra relación con Dios. En Jeremías 29:11 encontramos: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiere decir que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. En nuestra vida nosotros venimos con una orden de Dios y es nuestro trabajo encontrar esa tarea. A menudo nos preguntamos por qué Dios no responde a nuestras oraciones o por qué, a pesar de nuestros esfuerzos, las cosas no salen como esperamos. La respuesta puede estar en nuestra obediencia a Dios. Normalmente quien pregunta cuando no encuentra respuestas o no entiende lo que está haciendo Dios en su vida es porque no está en obediencia a Dios, porque a pesar de haber escuchado la voz de Dios, no está haciendo lo que Dios le dice que haga. Porque muchos podemos estar en oración buscando a Dios y de pronto sentimos que Dios nos habla y nos dice: quiero que hagas esto, y lo dejamos de lado, simplemente lo dejamos pasar o nos hacemos del oído gordo, la vista gorda, como se dice, ¿no? Y cuando hacemos eso, estamos desobedeciendo a Dios porque no estamos cumpliendo con el propósito que Dios tiene para nuestra vida, porque estamos diciendo: yo lo puedo hacer mejor que Dios. Y muchas veces Dios nos va a dar órdenes o nos va a pedir que hagamos cosas y no vamos a entender por qué Dios nos las pide, pero sí tenemos que obedecer primero. Y a veces va a tomar tiempo en que entendamos, pero Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y siempre va a ser mejor obedecer a Dios que hacer lo que nosotros querramos hacer en desobediencia o, digamos, sazonado o matizado como nosotros quisiéramos hacerlo a nuestro modo. Siempre funciona mejor obedecer a Dios. La respuesta puede estar en nuestra obediencia a Dios. La obediencia es un acto de fe y confianza en su voluntad, demostrando que creemos que sus caminos son más altos que los nuestros. Quiere decir que nosotros reconocemos que los caminos de Dios son más grandes que los nuestros y que entendemos el mandato del Señor. No siempre entenderemos el porqué de sus mandatos, pero podemos estar seguros de que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros, porque Él es omnisciente y su plan es perfecto. Dios desea que confiemos en Él, incluso cuando nos pide hacer algo que parece difícil. Nos puede dar órdenes específicas y puede parecer muy difícil, pero si tenemos la convicción, porque estamos en oración, porque estamos leyendo la palabra, de que Dios es quien ha hablado, toca obedecer. No hay otra opción. Ya entendiste que es la voz de Dios, reconociste que es la voz de Dios, toca obedecer. Entonces, puede parecer difícil, ilógico o incluso imposible desde nuestra perspectiva humana. A través de la obediencia, abrimos la puerta a sus bendiciones y a su guía. Quiere decir que después de ese paso de obediencia, Dios nos va a continuar hablando, Dios se va a continuar manifestando y Dios nos va a decir: esto es lo que sigue, este es el siguiente paso. Pero si no damos ese primer paso de obediencia, nos perdemos todo lo que viene después y todo ese plan de Dios para nosotros, que siempre va a ser mejor que cualquier elección que nosotros podamos tener. Entonces, a través de la obediencia abrimos la puerta a sus bendiciones y a su guía, permitiendo que Él obre en nuestras vidas de manera poderosa y sobrenatural. Porque en consecuencia van a pasar cosas que pueden ser sobrenaturales, cosas que nosotros mismos nos vamos a sorprender de que mira cómo Dios hizo esto en nuestra vida, ¿verdad? Pero ese acto de obediencia a veces nosotros podemos terminar de entendiéndole a la semana, a las 2 semanas, a los 2 años, a los 5 años, pero porque hizo esto, pues Dios, ¿cómo iba a saber yo que obedeciendo a Dios al hacer esto iba a pasar esto? ¿No? Entonces solamente Dios, porque sabe presente, pasado, futuro, porque es omnisciente, es omnipotente, entonces Él sabe lo mejor para nosotros. Y cuando nos pide algo, lo que hace es que nos está pidiendo algo por nuestro bien y para evitarnos también un mal. Entonces, por eso nosotros tenemos que obedecerlo. La pregunta clave es: ¿estamos dispuestos a obedecerle completamente, sin reservas, sin dudar y con corazón dispuesto? Es decir, con un corazón de niño. ¿Estamos dispuestos simplemente a entender de que sí es Dios hablando y hay que obedecer?
Vamos a dejar la pregunta ahí y vamos a ir a la segunda parte, que es el peligro de la desobediencia y sus consecuencias. En Génesis 6:5 vemos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto es cuando Dios ve lo que el hombre estaba haciendo, vivía en desobediencia, y cuando simplemente dice, ok, no puedo hacer más, intenté todo, envié todos los mensajes, mandé todas las órdenes, y el hombre simplemente no quiso obedecer, y ahora está en sus propios caminos. La desobediencia nos aleja de Dios y nos impide recibir lo mejor de Él. A veces Dios nos ha pedido algo, pero en lugar de obedecer por completo, hemos hecho solo una parte o hemos ignorado su llamado por temor, comodidad o incredulidad. O sea que inclusive podemos caer en no creer que es Dios. O sea, sabemos que es Dios, hemos orado, hemos pedido, Dios se ha presentado, Dios nos ha hablado a través de palabras, a través de personas. Dicen que Dios puede usar hasta un burro para decirte algo, pero en ese momento tú sabes que es Dios hablando y tú te apropias de la palabra y de pronto, cuando tienes que continuar en tu trabajo de fe, te olvidas y lo dejas pasar y das paso a la pena, das paso al temor, das paso inclusive la depresión. Es sinónimo de no creo que Dios lo pueda hacer, porque hay que tener fe para continuar y decir, Dios, tú eres sobrenatural, tú lo vas a poder. Tú me puedes sacar de ese estado en el que estoy, que es muy difícil para mí, yo no puedo con esto. Tú sí puedes, Señor, te lo entrego a ti, ¿verdad? Cuando desobedecemos, nos arriesgamos a quedar atrapados en ciclos de frustración, sufrimiento y consecuencias que podrían haberse evitado si hubiéramos seguido la voluntad de Dios, porque su voluntad es perfecta, porque Él conoce lo que puede suceder. La humanidad en tiempos de Noé se había apartado completamente de Dios, alejándose de su propósito y sumergiéndose en la corrupción. Quiere decir que cuando hay un tiempo en el que uno no está escuchando a Dios, no simplemente es, no permito que Dios me bendiga, sino que al continuar en nuestra carne, luego caemos en corrupción, porque la carne llama a la corrupción. Sus corazones se llenaron de maldad y como resultado vino el juicio a través del diluvio como un acto de justicia divina, porque Dios no cambia y Dios va a ejercer su justicia. Y en este caso el diluvio era un acto de justicia divina. Pero en medio de esa generación corrupta hubo un hombre que halló gracia delante de Dios, y este hombre fue Noé. Él nos enseña una lección clave. La obediencia a Dios nos protege, nos salva y nos lleva a experimentar sus propósitos eternos. Cuando Dios ya había designado que iba a haber un castigo fuerte para el mundo, pero había un hombre obediente, dijo, con este hombre voy a trabajar, lo voy a proteger, lo voy a salvar y vamos a experimentar con él los propósitos, mis propósitos, que son los propósitos para la vida de ese hombre, como por eso lo he creado yo. Entonces vamos a trabajar en esta tercera parte, el ejemplo de Noé, obedecer sin entender. Porque no es que Noé fuera Dios, Noé era un ser humano, pero era un ser humano que hablaba con Dios, escuchaba la voz de Dios, porque todos tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Él reconocía que era Dios hablándole, aceptaba eso y luego obedecía, pero eso no significaba que él entendía todo lo que estaba haciendo, simplemente estaba obedeciendo. En Génesis 6:14 leemos, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Quiere decir que le iba a poner brea por dentro y por fuera para que se supone cuando viniera el diluvio no entrara el agua, ¿verdad? Dios le dio a Noé una tarea inmensa, construir un arca gigante cuando nunca había llovido sobre la tierra. Inclusive nunca había llovido sobre la tierra y le da una orden para algo que se supone nunca había pasado. Humanamente era ilógico e incluso absurdo, pero Noé sabía que era Dios hablando. Y en su libre albedrío, porque Dios nos da ese libre albedrío, él podía escoger, ¿lo hago o no lo hago?
¿acepto la voluntad de Dios y obedezco o no obedezco? Y si desobedezco, entonces soy parte igual que los demás que ya están en corrupción. Ese es el camino que yo quiero tomar y Noé decide obedecer. No obstante, Noé obedeció a Dios sin cuestionar, confiando en su palabra por encima de lo que podía ver con sus propios ojos. O sea que Noé aplicó la fe directamente. Imagínate a Noé trabajando día tras día en una estructura descomunal, enfrentando burlas, rechazo y críticas de la gente que no creía en el juicio venidero. Cuando nosotros estamos en el mundo y Dios nos dice, da palabra, a veces podemos estar en un grupo de personas y Dios me dice, habla de mí. Y uno habla la palabra de Dios, alguien se puede burlar. Va a pasar que la gente te va a decir, no, tú eres un cucufato, ¿qué estás diciendo? Que la palabra de Dios, ¿qué? Y se van a reír de uno. Pero eso no importa, porque Dios nos dio una tarea. Y si Dios nos dio una tarea, el enemigo va a tratar de hacer de que nosotros simplemente caminemos hacia otro lado, miremos hacia otro lado. Pero nosotros tenemos que continuar con nuestra fe hacia adelante para lograr lo que Dios quiere en nuestra vida. Pero su fe y obediencia le permitieron ser salvo junto con su familia, demostrando que cuando caminamos en la voluntad de Dios, seremos protegidos y guiados por Él. Su historia nos desafía a obedecer, aunque no comprendamos completamente el plan de Dios. Vamos a cerrar esta primera parte con una oración. Señor, te damos gracias porque en tu amor nos guías a la obediencia. Perdónanos si hemos dudado de tus instrucciones y ayúdanos a confiar en ti como lo hizo Noé. Danos la fe para seguir tu voluntad, aunque no la entendamos completamente, sabiendo que tú siempre tienes el control. Sabemos, Padre Santo, que tus caminos son perfectos y que en la obediencia encontramos protección y bendición abundante. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y para la segunda parte, Sandra va a continuar con el tema. Buenas noches. Aquí el punto número 4 dice, las dificultades de obedecer. Cuando nosotros obedecemos a Dios, muchas veces se va a levantar la crítica. También vamos a tener pruebas en el camino. En Génesis 7:5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Obedecer a Dios, como dijo Arturo, no siempre es fácil y muchas veces no tiene lógica. Pero debemos de saber que si reconocemos que es Dios mismo hablándonos, tenemos que obedecer porque Él no se equivoca. A veces las personas no comprenderán nuestra decisión, van a intentar razonar, van a intentar hacer que nosotros cambiemos de opinión. Eh, Ellos guiándose de la razón o de las cosas que dice el mundo, porque tú no estás yendo de acuerdo a la estructura del mundo, sino tú estás obedeciendo a la palabra de Dios. Muchas veces van a querer sobrecargar o decir cosas que no está en la voluntad de Dios en lo que te ha dicho. Entonces, nosotros tenemos que afirmarnos en lo que Dios nos dijo, entrar en oración para que Él nos dé fuerzas y que nuestra fe siga grande para poder continuar, porque de lo contrario van a entrar las dudas de aquellas personas que tal vez no escuchan la voz de Dios. Lo más probable porque no entienden por qué tú estás obedeciendo a Dios, les parece muy ilógico. Y eso va a ser lo que nosotros vamos a encontrar por lo general en el mundo. Nosotros tenemos que aferrarnos, defender, estar en intimidad con Dios y fortalecernos para que Dios nos dé esa tranquilidad y paz que nosotros necesitamos. Sí, Noé experimentó esto cuando construyó el arca, pero no se dejó influenciar por la opinión de los demás, ni por el temor, ni por el rechazo. Recordemos que en ese tiempo nunca había habido un diluvio, ni nada. ¿Y qué le dirían? Tú eres un loco, estás construyendo un arca gigante aquí. Y de hecho, los tiempos no son diferentes a los de ahora. La gente de hecho que se burló. Pero él sabía que era la palabra de Dios que le estaba diciendo. Dios mismo le decía y le dijo todas las cosas como debía ser el arca. Por eso él obedeció y se mantuvo constante, tanto que él terminó el arca y bueno, hubo el diluvio y todo.
En 1 de Juan 2:17 encontramos, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta palabra de Dios nos alienta a seguir confiando en Dios con todo nuestro corazón, porque todo va a pasar, pero Dios siempre nos mantiene, Dios siempre nos quiere proteger y muchas veces las cosas que dice que hagamos es para nuestra protección. Luego el punto número 5 dice, la recompensa de la obediencia, bendición y propósito. En Génesis 8:1 encontramos, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dios nunca se olvida a los que le obedecen, nunca se va a olvidar. Noé pasó, los días, los días le deben de haber parecido interminables, estando en un arca encerrado con muchos animales, haciendo mucho trabajo, viendo y habiendo escuchado que toda la humanidad desfalleció, que tocaban el arca para que abran, pero la puerta Dios mismo la selló. Estar escuchando los gritos y eso debió de ser muy desgarrador. Pero Dios está presto a restaurarnos, a levantarnos, a darnos esa fuerza y a reconstruirnos de la forma que nosotros mismos no podemos. Por eso que podemos pasar dificultades, nos podemos sentir rotos, pero nosotros buscando a Dios, Dios mismo nos va sanando. Una sanidad que nos da, que ningún doctor nos puede dar, que ningún ser humano nos puede dar ese consuelo, pero Dios sí. Dios nos quita el temor, Dios nos da eso, llena ese vacío que nosotros necesitamos llenar. ¿Sí? Cuando obedecemos a Dios, puede que pasemos por periodos de espera, donde parece que nada cambia. Puede ser difícil, pero Dios siempre está en control. Dios nunca nos abandona. Él nos sostiene, nos limpia, nos restaura, nos da lo que nosotros necesitamos. Muchas veces decimos, como decía Arturo, ¿por qué no nos habla? ¿Por qué no nos dice? Si yo lo busqué, si yo me postré. Muchas veces nosotros mismos como seres humanos no estamos preparados para lo que Dios nos va a decir. Y Él está forjando, está haciéndonos tener más paciencia y está haciéndonos saber que nosotros debemos de cambiar primero para que Él nos pueda hablar, para que estar nosotros preparados para lo que Él nos va a decir. Entonces, es una preparación. Cada vez que nosotros estamos delante de la presencia, nunca es en vano. A veces pensamos y decimos y nos desesperamos de por qué no nos habla, por qué no nos dice claramente, pero nuestro carácter está siendo cambiado en todos los momentos que nosotros lo buscamos. En Juan 14:23 encontramos, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. ¿Quién de nosotros no quiere que Dios haga su morada en nosotros? Qué paz tremenda no vamos a tener nosotros si sabemos que Dios ha hecho morada dentro de nosotros, dentro de ti, Dios está. Entonces nosotros caminamos con firmeza, ya no estamos inseguros, ya no estamos que nos desmoronamos ante la primera dificultad, sino nos sentimos fuertes, que a pesar de que el mundo está corrupto, a pesar de que hay trampas en todas partes, nosotros estamos firmes porque tenemos a Dios con nosotros. El punto número 6 dice, la obediencia como legado para generaciones futuras. En Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre? Está diciendo que tengamos un corazón perfecto a Dios, que obedezcamos todos los días, en todo momento. Una bendición grande. Nuestra obediencia a Dios no solo nos bendice a nosotros, sino también
a las generaciones después de nosotros. Noé, a través de su fidelidad, permitió que su familia fuera salva. No se salvó él solo, toda su familia, pero la obediencia, la firmeza fue de él. Él como cabeza de familia, Dios lo usó. Por eso es muy importante siempre a los cabezas de familia ser los primeros en orar, ser los primeros en buscar a Dios, porque esa fortaleza se las da. Dios siempre es un Dios de orden y es un Dios jerárquico. Entonces hay que reconocer eso. De la misma manera, cuando vivimos en obediencia, dejamos un testimonio de fe y confianza en Dios para nuestros hijos y para aquellos que nos rodean. Nosotros somos un ejemplo, nosotros con nuestra fe, con nuestra forma de actuar, leyendo las escrituras, orando con nuestros hijos, aunque no vivan con nosotros, orando de lejos, orando por teléfono, ellos ven nuestra fe. Muchas veces nos pueden decir, pero eso no ha pasado. Sí, pero yo sé que Dios te protege, yo sé, enviamos ángeles que te protejan, ángeles que te den discernimiento. Todas esas cosas que son nuestra forma de actuar va modelando y va enseñando a nuestras generaciones. Es el legado que nosotros como creyentes le damos a nuestros hijos y le vamos a dar a nuestros nietos y así en generaciones. Cuando obedecemos a Dios, mostramos a los demás que su camino es el mejor. Inspiramos a otros a seguirlo. Inspiramos a otros. Dicen, wow, pero ¿y qué cosa pasó? Oh, y no se derrumbó. Porque tal vez el mundo dice, wow, si te dicen eso, ya te derrumbas, te da depresión. Eso es lo que el mundo grita. Pero nosotros no somos del mundo. Nosotros sabemos quién nos sostiene, quién nos levanta. Nosotros sabemos que Dios no tiene límite. Y pase lo que pase, nosotros de la mano de Dios nos fortalecemos. Dios nos da la fuerza. Dios nos recarga. Dios nos restaura. Y siempre vamos a estar protegidos. Siempre vamos a ser fuertes. Aunque las noticias digan 1000 cosas, nosotros tenemos que aferrarnos a Dios. La obediencia no solo trae bendición personal, sino que también impacta a nuestra familia, amigos y a nuestra comunidad, de maneras que solo Dios puede venir. Como dicen, nunca la palabra de Dios retorna vacía, nunca. Entonces, en Santiago 1:22 encontramos, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla en práctica. Nosotros mismos estamos todos escuchando la palabra, pero ¿qué dice? No nos contentemos solo con escuchar. Muchas personas que conocemos pueden decir, oh, ya escucha la palabra, ya, y salen rapidito y nos vamos y arreglamos todo y ya escuchamos. Pero no nos debemos de contentar ni pensar que somos buenos por escuchar la palabra, sino que debemos de llevarla en práctica. Eso es lo que nosotros debemos de tener presente, llevar en práctica. Luego, en 2 de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Quiere decir que Dios es fiel. Dios nunca nos va a fallar. Dios no es un ser humano que tal vez dice, puedo tal cosa y qué sé yo, le pasa o se olvida. Dios no se cansa, Dios no duerme, sus ojos de Dios siempre están pendientes de nosotros, ¿sí? Luego, en Proverbios 28:20 dice, el hombre fiel abundará en bendiciones. Eso nos anima a nosotros ser fieles a Dios, porque las bendiciones van a abundar en nuestra vida, esa es la palabra de Dios. Luego en Salmos 18, 25, 30 encontramos, dice que Dios es fiel con los que le son fieles. Entonces nosotros vamos a saber que si nosotros somos fieles, Dios nos va a ser fiel. Y en 2 de Crónicas 16:9 dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Quiere decir que si nosotros nos comprometemos totalmente con Él, pase lo que pase, circunstancias,
fáciles, difíciles, Dios nos va a fortalecer. Entonces, esos son los versículos de la Biblia que nosotros debemos atesorar, debemos de saber, ni pensarlo, para que nunca nuestra mente dude, para que nunca, qué sé yo, un amigo que tal vez no lee mucho la palabra de Dios, venga con un consejo y haya dudas después por lo que hemos escuchado, o alguien cercano que queremos mucho nos diga algo con su boca que no es la palabra de Dios. Entonces, no metamos dudas, nosotros estamos parados en la roca firme que es Dios. En Él nosotros nos vamos a agarrar firmemente. ¿Sí? Entonces terminamos con una oración final. Padre Celestial, gracias porque nos llamas a caminar en obediencia y nos das fuerza, Señor, para perseverar y para levantarnos, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, para que nuestro espíritu sea más fuerte, Señor, que nuestra carne. Ayúdanos a confiar en tus planes, aunque no siempre los comprendamos, Señor. Danos valentía, Señor, que no nos importe el qué dirán. Danos sabiduría para discernir tu voz y fortaleza, Señor, para resistir la crítica. Danos una porción grande de fe, Señor. Recuerda, Señor, que nosotros somos barro y que tú, Señor, eres nuestro alfarero. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en que tú nos sostienes, Señor. Queremos honrarte con nuestras vidas, Señor, para que sean agradables a ti y caminar en tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.